Constitución de 1857. Estamos hablando del siglo XIX y cuando daría comienzo una nueva etapa que en la historia se registrará como el Porfiriato, ya será hasta 1876. 9 años realmente son los que transcurren entre 1867 y 1876. Se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez, primero de 1867, y va a ser hasta su muerte, que prácticamente 1872, ya estoy hablando de este segundo periodo, pero el de Sebastián Lerdo de Tejada, por supuesto, porque viene a sustituir, era el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Sebastián Lerdo de Tejada, a la muerte del presidente, es como si fuera la figura del vicepresidente, tenía que tomar el cargo Sebastián Lerdo de Tejada, y por esa circunstancia se difirió su cargo hasta 1876, que eran de 4 años, y desgraciadamente con la muerte de Juárez, pues se complica mucho. Ahí tenemos 2 planes, porque también me preguntan mis amigos, ubícanos. El plan de Ayutla pues fue anterior, ¿no? Antes, cuando se quería deponer ya y decirle hasta luego a su Alteza Serenísima, a este señor Antonio López de Santana, que nada lo calentaba más que vender la patria, ¿no? Y se fue parte de nuestro territorio, por allá en el 46 y 47, eso fue anterior. Pero el plan de la Noria quiso, pues, por supuesto, que ya no se reeligiera Juárez en el 71, y en el 76 el plan de Tuxtepec ya no quería que se reeligiera nuevamente Sebastián Lerdo de Tejada. Ahí lo tienen. Ayutla primero en las épocas de Antonio López de Santana, el de la Noria para evitar la reelección de Benito Juárez, y después en el 76 evitar la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y el ganón, Porfirio Díaz. Ahí lo tienen, y Porfirio Díaz, bueno, pues hasta que lo corrió Madero en 1911, se pasó al final del siglo XIX y parte del siglo XX en el poder, en una dictadura, pues que tendría el extracto liberal, pero realmente fue el más conservador de todos los conservadores, porque también dijo nuevamente vamos a perdonar todos esos improperios que cometieron en el clero, vengan para acá, y se unió a ellos y entonces los recoge, y por eso mucha gente conservadora y católica hasta la fecha pues extraña la época del Porfiriato, porque se vio más sensato para hacer una reconciliación nacional y que tanta guerra ya no era conveniente. Vamos a darle auge al país, y durante 33 años, además de consolidar las vías férreas y además hacer el Palacio de Bellas Artes y darle más economía y más flujo e importancia con Yves Libantur y su secretario de Hacienda preferido, pues ahí Benito Juárez quedó en el olvido y quedó Porfirio Díaz al mando. En esta época estamos justamente, ambos presidentes eran civiles y por lo mismo imprimieron intentos por reconstruir el país, mejor dicho, por empezar a construir, ¿no?, un México moderno, diferente, y poner en práctica los proyectos que desde la Revolución de Ayutla ya se veía venir, que, bueno, fuera, ¿no?, aquel que vendió la patria o que la regaló, como lo quieran ver, ¿no?, Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana, desde la Revolución de Ayutla, estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las leyes que elaboraron, ya les dije, en la primera legislatura de 1857. Primero Juárez y luego Lerdo de Tejada fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital de Comonfort. Había perdido con su indecisión Comonfort, sí, pues no sabía si era liberal y estaba entre los liberales, y resulta que salió conservador y dijo, pues yo mejor me voy, ¿no?, porque pues no sé qué estoy haciendo aquí. Entonces qué bueno, ¿no?, para evitarnos más problemas. Comonfort dijo, ahí nos vemos. Había perdido con su indecisión desde aquel enero de 1858, y que Juárez en el 1862 debiera abandonar, amenazado por el ejército francés. Ya saben ustedes, ¿no?, cuando viene ya este pleito por ahí, el 5 de mayo, que lo acabamos de festejar o conmemorar también en 1862, hace 157, sí, 157 años de este evento. O bueno, pues ahí ya lo tienen, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros celebrando. Sí, y parecen pocos, ¿no? Pero fue de 1862
¿no? Ya 157 años de aquel momento histórico que lo acabamos de recordar. Luego Lerdo de Tejada fueron los restauradores de este gobierno. En 1867 parecía que ya sin tropiezos el liberalismo mexicano sería una realidad. Ya pues no hay un segundo imperio, ya hay ningún problema, vamos a ser liberales los que vamos a gobernar, pero no. Siempre hay intereses creados. Porfirio Díaz se quedó pues con la defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahí en Puebla, pues con las ganas de ser presidente. Dice, ¿por qué me echan tantas porras de que con el señor Zaragoza, pues yo estuve ahí también? Y ahora, ¿por qué no me toca a mí la presidencia? Entonces, como él se sentía muy sensas y dijo, yo también formo parte de los liberales. Yo tengo que hacer que se respete la Constitución del 57 y ni Juárez ni Lerdo van a reelegirse. Entonces yo voy a proponer dos planes. Y propuso el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec. El de Tuxtepec sí le funcionó y ya a partir de ese momento él queda en el poder. Pues ahí está, les doy este antecedente de la historia de México, la República restaurada, para que ustedes se acuerden. Y me voy pues con el ya nombrado, ya al inicio mencionado y desde hace una semana, Protasio Tagle, que nace en la Ciudad de México en 1839 y muere también en la Ciudad de México el 31 de julio de 1903, que fue militar, político y jurista mexicano, fue secretario de Justicia e Instrucción Pública, de Gobernación de México, sí, y ya les dije, era Partido Liberal el suyo, pero fíjense que después se fue con Porfirio Díaz y deja a Juárez. Lo que no le gustó de Juárez es que se quería reelegir en 1871 y entonces dijo, ay señor Juárez, pero si ustedes hicieron las leyes para no reelegirse, hombre, ya con Antonio López de Santana, con su Alteza Serenísima, ya teníamos a alguien que se había reelegido tantas veces en el poder. ¿Cómo es posible que usted no haya aprendido la lección si usted nos deja la Constitución del 57 y usted se quiere reelegir? Y bueno, peor fue Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, fue un político que participa en la Guerra de Reforma, ya les dije, comandó una división republicana en la segunda intervención francesa en México, con la República restaurada, que es el periodo que nos toca platicarle. Fue diputado federal en esta cuarta legislatura, 1867 a 70, pero él tiene una prórroga en las legislaturas hasta el 75. En 1871 participó en la creación de la Asociación Democrática, que les decía yo que estoy investigando, no sé, realmente yo creo que fueron las bases de la Constitución pues liberal, la primera, ¿no? Porque esta Asociación Democrática Constitucionalista pues después la toma Porfirio Díaz cuando fue candidato a la presidencia de México y se unió a durante la Revolución de la Noria. Fíjense cómo le hizo el juego a uno, a Juárez, que ya se iba y que acaba muerto, y a otro que era pues en ciernes un liberal que iba a darle pues un estirón a los brazos y a las piernas de la Constitución del 57, que al final de cuentas pues nada más estuvo 33 o 34 años en el poder. Imagínense, 5 años más tarde, durante la Revolución de Tuxtepec, y tras triunfar y convertirse Díaz en presidente de México, Tagle fue nombrado gobernador del DF en 1876 y ya les había yo dicho secretario de Gobernación. Les estoy haciendo una síntesis. En el 79 se presentía que podía ser un candidato presidencial, fue derrotado por Manuel González. Después se retiró de la política y fue catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, impartiendo la clase del Derecho Romano. 31 de julio de 1903 muere este hombre, que fue distinguido porque un parque en el barrio histórico de Chimalistac de la Ciudad de México, sí, de la Ciudad de México lleva su nombre, una calle en la colonia San Miguel Chapultepec, Protasio Tagle. ¿Sí la han escuchado ustedes por ahí? A la vueltita del Teatro de los Insurgentes. En una escuela primaria en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, lleva su nombre. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Ya estamos casi terminando ya. Mi querido Darcy, te saludo. Benito González, mi querido Roberto, tenía mucho que no te saludaba. Nachito Guerrero, alíveseme pronto, Grupo SER, a todos mis amigos que me hicieron el favor de acompañar. Ya dijimos, estamos en la época de la República restaurada. Ya se restaura Benito Juárez nuevamente al poder hasta 1871 y finalmente tiene que ya
dejar el gobierno Benito Juárez y estamos ahorita en la cuarta legislatura. Vimos al gran Protasio Tagle, seguimos adelante con la cuarta legislatura. Ya nos quedan nada más 2 o 3 personajes importantes que citar para pasarnos a la quinta legislatura. Pues esperemos ya llegar pronto al porfiriato, que es nuestro siguiente tema, pero será desde el punto de vista del legislativo. Aquí estamos, mis amigos, en Cápsulas o en Gotas. Mañana nos vemos en Personas y Bienes, Bienes y Personas, para darle regulación, tiempo, visión a nuestro trabajo, que ese es el centro final de la columna vertebral que tenemos aquí, que es la que nos deja bien puestitos, bien paraditos ante ustedes. Gracias a Dios. Cuídense, mis amigos. Pásenla muy bien este miércoles de Rompe Semana. Chao. Nos vemos. Hasta mañana.